9 de la mañana con 5 minutos. Ayer por la noche, cerca de las 20 horas, el gobernador del estado colocó un largo mensaje en sus redes sociales, 13 minutos, en donde hace un análisis, un balance de todo lo que ha supuesto la polémica en torno a las villas panamericanas. Ya llevamos 10 días discutiendo el tema de las villas panamericanas y da también su opinión, su valoración sobre qué se tiene que hacer en el Bajío. Y por supuesto, enseña los documentos decretando zona de protección, en particular calificarlo como zona de recuperación ambiental a un total de 980 hectáreas, que digamos se extiende particularmente en Periférico y Vallarta, por donde está el estadio de las Chivas, y se introduce al bosque de la primavera 980 hectáreas, de las cuales poquito más de 300 ya se encuentran urbanizadas y habitadas, ya hay fraccionamientos, ya hay gente viviendo, pero el resto no están urbanizadas, y también involucra 16 hectáreas que son, digamos, la extensión de los distintos edificios de las villas panamericanas. Ese fue, digamos, el centro de lo que anunció el gobernador Enrique Alfaro. Escuchamos algunas de las cosas que señaló. Todo lo anterior, formalmente, el día de hoy, declaro el Bajío como zona de recuperación ambiental, con lo que se garantiza la protección de las 980 hectáreas de la zona. Junto con este decreto, presentamos también el programa de recuperación ambiental, que tiene 4 ejes estratégicos: manejo sustentable del agua, restauración y conservación del suelo, conservación de la biodiversidad y sustentabilidad. Esto tiene que ver con el plan integral del Bajío. Yo creo que ahí tenemos un consenso, un acuerdo. Qué bueno que se decreta esta, digamos, o será esta declaración de zona de recuperación ambiental. Creo que nadie puede estar en contra de que haya una legislación específica y una protección específica para esta zona de la ciudad. El debate está en otro lado. Está, por ejemplo, en el caso de las villas panamericanas. En el caso de las villas panamericanas son 16 hectáreas. Más o menos el acuerdo, digamos, que se tomó desde un principio relacionado con las villas panamericanas, es que los departamentos, que hubiera más o menos unas poquito más de... Bueno, se construyeron en su momento la Villa Panamericana 960 unidades de departamentales, 960 unidades de habitación. Se ha venido rebajando la posibilidad por el plan parcial de Zapopan, que determina nivel de densidad H1, por lo tanto estaría poquito por encima de las 600 unidades. ¿Qué supone esto? Que más o menos, en caso de que en algún momento se desarrollara la zona, se vendieran cada uno de los departamentos, podría haber entre 1.500 y 2.000 personas que vivirían en lo que fueron las villas panamericanas, y bueno, se convertirían ahora en departamentos de vivienda. Hay quien dice, ambientalistas que tuve la posibilidad de consultar esta mañana y después del anuncio del gobernador, que un desarrollo de estas características podría tener un impacto similar al nivel de contaminación basura, por ejemplo, del estadio de las Chivas. Por lo tanto, es fundamental, uno, que si se aprueba esto, que se aprueba al final que sean torres departamentales, vivienda en las vías panamericanas, uno, las medidas de mitigación para que el impacto sea lo menos posible y se adecúe a los planes parciales, y también que los propios planes parciales de Zapopan tengan, determinen que las 600 y tantas hectáreas que no están urbanizadas sean declaradas o de uso agrícola o uso ambiental. Es decir, que no exista ninguna posibilidad de reclamar esas hectáreas como uso urbano. Porque si no se hace de esa manera, uno, empezarán a llover los amparos. Si hay un fraccionamiento en la misma zona, puede haber un desarrollador que diga, oigan, a mí respétenme el mismo derecho que
le dieron a esta persona que construyó su casa en el entorno, en el polígono de El Bajío. Y es la única forma de asegurar o de garantizar a largo plazo que todos los desarrollos queden en lo que está en este momento, que son las 300 y tantas hectáreas y el caso de las vías panamericanas, que son 16. Es decir, no habría, ayer lo decía el gobernador, ni una casa más en caso de que exista esta declaratoria de protección, pero al mismo tiempo en caso de que el municipio de Zapopan cambie sus planes parciales para evitar que haya cualquier tipo de presión demográfica y presión de construcción sobre la zona. El presidente Pablo Lemus declaró que va a dar su postura a partir de las 10 de la mañana, cuando tenga un evento en la Constitución, en la colonia Constitución, y el gobernador del estado va a atender a los medios de comunicación también en un evento más o menos a esa hora. Creo que el debate de fondo sobre las vías panamericanas es cómo se protege la zona del Bajío, cómo se protege esta zona tan importante para la ciudad y cómo se garantiza más allá de la simulación, porque en muchas ocasiones se han hecho grandes decretos, vedas después de incendios por décadas y décadas, y después cerramos los ojos o en un abrir y cerrar de ojos volteamos a ver la realidad y nos damos cuenta que ese tipo de orden de zonas de protección no sirvieron, porque la mancha urbana siguió creciendo y amenazando los bosques y las zonas ecológicas importantes para nuestro estado. Esperemos que este sea la punta de lanza. Esta es una declaración ya que hace el gobernador, que no había todas las respuestas de parte de la administración estatal, venían más bien del IPEJAL, del Instituto de Pensiones. Es la primera vez que el gobernador hace una declaración como tal y esperemos que al final sea sustentable esa zona, es decir, que se edifiquen, o que el impacto sea lo menor posible sobre la zona de la Villa Panamericana en particular, pero sobre todo que sea sólido la zona de protección para el Bajío, ¿no? Para evitar que precisamente a través de distintas argucias legales se pueda seguir construyendo en una zona que es ambientalmente frágil, y estamos hablando de que 2/3 partes en este momento del Bajío no están urbanizadas. Esto quiere decir que la mayoría del Bajío se encuentra en esta situación. Veremos en qué termina todo. Dice el gobernador Enrique Alfaro que no necesita pedir permisos de habitabilidad porque para habitar y para vender las villas, porque ya están aprobadas desde 2009 y 2011. Veremos cuál es la reacción del presidente municipal, que es al final a quien le toca definir este tipo de debates y también adaptar los planes parciales. Hoy una comparecencia larga de Alejandro Encinas por la mañana en la conferencia de prensa que tiene todos los días el presidente de la República, e hizo un balance de las investigaciones en torno al caso icónico de los últimos años, al caso Ayotzinapa. Que a la fecha han sido liberados 53 presuntos delincuentes de los 142 detenidos, y ahora con el precedente de la libertad ya absolutoria de Gilardo López Astudillo, existen los elementos para que la autoridad judicial pueda liberar a otros 50 detenidos. Pues volver a empezar con la investigación de Ayotzinapa. Lo que dice Alejandro Encinas es que el fiscal Murillo Karam y Tomás Cerón, que se encargaba en ese momento de la investigación por parte del Ministerio Público Nacional, hicieron todo lo posible para cuadrar la verdad histórica de Murillo Karam, que en realidad pues terminó en mentira histórica, ¿no? Hicieron todo, torturaron a muchas personas para que dijeran cosas que en realidad no sucedieron. Y esas torturas lo que originan o lo que han originado es que estén saliendo de prisión la mayoría de los inculpados y de los detenidos por el caso Ayotzinapa. Anunció, el más famoso por supuesto es el Gil, que hemos escuchado de él en los últimos días, uno de los presuntos implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pero anunció Encinas que van a salir otros 50 y que con el mismo criterio jurídico por la tortura podrían salir otros
50. No el caso de Abarca, el presidente municipal de Iguala, que él está ahí por el asesinato de su síndico, pero lo que queda claro, lo que muestra hoy Alejandro Encinas, es que el gobierno de Peña Nieto y con su procurador Murillo Caram quisieron construir una versión de los hechos. Lo hicieron a través de filtraciones a los medios. Hubo periodistas, narradores, cronistas, que en ese momento compraron la versión de Murillo Caram y que en realidad pues era ficticia, que no tiene nada que ver con lo que sucedió en Iguala. Y yo me quedo con la impresión, luego de escuchar a Encinas y escuchar al presidente López Obrador, que la investigación comienza de cero. Es decir, se tendrán que recabar más pruebas, se tendrá que hablar con el ejército, que aceptó Encinas que el ejército está colaborando en las investigaciones. Y esto nos habla pues de la forma en que operaba el peñanietismo, a través de pues el uso corrupto de las instituciones. Yo cuando escucho y dicen, es que López Obrador quiere destrozar las instituciones, no lo sé, no veo el futuro, pero lo que sí sé es que Peña Nieto lo hizo por completo, destrozó la Procuraduría, la utilizó ya sea para perseguir a Ricardo Anaya o ya sea para cuadrar una versión sobre la desaparición de los normalistas, destrozó la Procuraduría General de la República. Y por cierto, antes de irnos al corte y comenzar con nuestras entrevistas, hoy publica el diario Mural una nota que tiene que ver con aquellos, usted lo recordará, trailers de la muerte, esa historia tan macabra que sucedió en nuestra ciudad. Pues van encontrando cada vez más, la Fiscalía Anticorrupción va encontrando cada vez más casos, irregularidades con relación a este tema. Fueron ilegales los pagos a las empresas propietarias de los trailers, se hicieron de partidas que no tenían que hacer, no hubo ni siquiera contratos. Y bueno, en este momento quien están siendo acusados por la Fiscalía Anticorrupción y que han sido imputados en audiencia es Yolanda Salomé Santiago, funcionaria de la entonces Fiscalía General del Estado. La pregunta que subyace aquí, en el caso de Yolanda, es: ¿Yolanda decidió así nomás contratar los trailers de esa manera o era un modus operandi de la Fiscalía? Es decir, así se hacían las cosas en la Fiscalía por orden de alguien. Yo creo que ese es el gran reto y desafío del fiscal anticorrupción, de Gerardo de la Cruz. Es no solamente mostrarnos a quien operaba, a quien terminaba firmando, sino a quien daba la orden. ¿Quién daba la orden de que las cosas se hicieran así en la Fiscalía General del Estado y que se transportaran así los cuerpos? Creo que esa es la información pública relevante. 9:18 a.m, hablamos del sistema estatal anticorrupción y más adelante seguimos con el tema de las vías panamericanas. Nueve de la mañana con 22 minutos. Gracias por tus WhatsApps que están llegando a la estación 3318 8076 41. La semana pasada el Observatorio Permanente del Sistema Estatal Anticorrupción rindió su sexto informe de actividades y quiero platicar de este tema con Cecilia Díaz, que es integrante del observatorio. ¿Cómo estás, Cecilia? Muy bien, muchas gracias, Enrique. Buenos días y buenos días al auditorio. 6 informes en cuánto tiempo. Parece que llevan la dinámica López Obrador. Casi, ¿no? Casi. No, bueno, el 27 de septiembre de este 27 cumplimos 2 años. Prácticamente nacimos junto con el sistema, porque precisamente veíamos la necesidad de acompañar desde la sociedad civil este proceso. De hecho, pues iniciamos antes de que se nombrara el Comité de Participación Social por parte de la Comisión de Selección, y desde ese momento hemos estado pues tratando de seguir observando lo más cercanamente posible los diferentes movimientos, procesos y cosas que van para que se implemente este sistema. Y pues sí, digo, no fue un propósito desde el inicio, pero sí dijimos algo que está apenas iniciando. Decir un informe cada año, pues es, digo, ya puede uno decir ya para qué, cuando las cosas empezaron a ocurrir con bastante rapidez. Entonces, conforme fuimos teniendo información que creíamos suficiente y relevante de cómo va el sistema, pues
ponemos una fecha y decimos, va el cuarto, el quinto y pues ya. Y los que sean necesarios, ¿no? Y los que sean necesarios, así es. Cecilia, ¿cómo podemos catalogar el avance en la construcción del sistema anticorrupción? Mira, desde nuestra óptica sentimos que va avanzando, algo que no existía, que existían varias entidades gubernamentales aisladas como pues la Contraloría del Estado, incluso contralorías de entidades o dependencias o algunos municipios, porque no todos tienen, por decir Fiscalía General, el ITEI, que forma parte del sistema, con su labor de transparentar lo más posible toda la información, y el TAE o el Tribunal de Justicia Administrativa ahora, que antes era el TAE, y pues los tribunales en general. Existían, pero no había una coordinación como el sistema lo prevé. No ha sido fácil, son entidades que cada una en sí tiene pues responsabilidades muy grandes, muy precisas, y que integrarse y de alguna manera colaborar entre ellas, pues es toda una tarea. Además de que pues se formaron, adicional a lo que ya había, pues está la Fiscalía Especializada, que aunque de alguna manera, y no tanto bueno en los reglamentos es independiente, no está tan independiente de la Fiscalía General, de alguna manera todavía la parte económica depende mucho de la Fiscalía General. Sí, que le liberen los recursos, ¿no? Para contratación de MPs. Cosas de ese tipo. Entonces, bueno, esta Fiscalía Especializada no existía. El año pasado, durante muchos meses, incluso no tenía ni siquiera instalaciones. Entonces, fue todo un año prácticamente de, vamos a decir, implementar que las nuevas instancias, Fiscalía Especializada, la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, que también empezó así despachando en un cuartito. Que es una segunda sala por encima del TAE. Así es, sí. Ya es una sala así. Que puede revisar incluso, ¿no? Lo que hace el TAE. Que de hecho revisa lo que hace que ya ahora es el Tribunal de Justicia Administrativa. Pero digo, para que nos entienda la audiencia, el polémico TAE tiene una segunda instancia por esto de la discrecionalidad de que eran ventanilla única, ¿no? Durante los procesos previos a que ya quedó el sistema, que hubo unas mesas interinstitucionales para la implementación en la que sí fuimos llamados como sociedad civil a participar en ella, se habló mucho de este cambio. Y sí dijimos que no sea solo un cambio de nombre, o sea, porque pues el TAE no tenía así un prestigio muy bueno entre la sociedad. Y dijimos, bueno, ok, ya no va a ser TAE, ya, que era Tribunal de Administrativo Estatal, ahora Tribunal de Justicia Administrativa, pues que no quede solamente en algo de maquillaje. Nominativo, ¿no? Nominativo, un cambio de nombre y listo. De hecho, sí se crea una sala superior con 3 magistrados que no eran magistrados del TAE. De hecho, varios de los magistrados del TAE aspiraron a estar ahí, no quedaron. Hay alguna demanda de amparo o demanda de uno de ellos. En fin, pero bueno, hay una sala superior que revisa sobre todo en caso de este tipo de delitos o de cuestiones que lleguen a las salas unitarias primero, cuando son fallas administrativas graves, que las revisa la sala superior. De hecho, no ha llegado, hemos estado también en contacto con el presidente de esta sala superior, el magistrado José Ramón Jiménez, y no han llegado todavía asuntos de faltas administrativas grandes a esta instancia. Pero el sistema ya está integrado, que empiece un trabajo colaborativo en equipo realmente estrecho, todavía no se logra, digamos, todavía... Sí, hay más interacción entre las partes, ¿no? Hay más, por ejemplo, en el caso de A Toda Máquina vimos cómo intervinieron distintas instancias, la Contraloría ahorita está en el Tribunal de Justicia Administrativa, ya empieza a ver, ¿no? Ya empieza a moverse como sistema, era lógico, por eso nosotros sentimos que va bien, va caminando, faltan elementos, comparamos con una maquinaria, es decir, o sea, llegó un momento en que ya estaban los engranes, lo que se necesite para que una maquinaria funcione, pero todavía no se echaba a andar la maquinaria. De hecho, consideramos que 2019, principios del 20, debe de ser ya
el momento que finalmente se integre todo, se aceite la maquinaria y comience a funcionar y genere algún producto, ¿no? ¿Qué puede esperar la sociedad? Ahorita ya vemos estábamos comentando el caso de los trailers, que ya ayer se vinculó también a proceso, y ya vemos que el fiscal anticorrupción, distintos casos, algunos que se originan en la Contraloría, otros que se originan en otras instancias, empiezan a tener ya, digamos, procesos. Está logrando el fiscal anticorrupción llevar carpetas ante los jueces y que los jueces digan, bueno, aquí hay algo que investigar. En términos sociales, Cecilia, ¿qué puede esperar la gente del sistema anticorrupción en los próximos meses? Pues empezar a ver que los casos lleguen a los tribunales, lleguen bien integrados, lleguen bien investigados para que no suceda lo que pues estamos hartos como sociedad, que ya cuando llegan, pues no, el proceso no fue el debido proceso, esto falló, aquello falló y por lo tanto... O acaban en condenitas a la Javier Duarte, ¿no? 7, 8 años y vámonos. Y se acabó. Entonces, pues digo, realmente lo que se espera es eso, por eso la necesidad de que se integre, por ejemplo, Fiscalía con Contraloría en un momento dado, pues con la Auditoría Superior del Estado, con las diferentes instancias que deben desde el inicio, algunas de ellas, tener pues control de lo que es los actos de corrupción, ya sea públicos o privados, que pues también cabe señalar que los actos de corrupción, aunque sean a nivel gubernamental, pues no, generalmente no solo implican la parte de gobierno, generalmente es público y privado. Hay intereses privados relacionados y también hay muchos intereses públicos y privados que pues nosotros observamos que están buscando la manera de retardar, por lo menos retrasar el inicio de este trabajo conjunto de estas instancias. Sin embargo, sí vemos voluntad en las partes de hacerlo, pero no está siendo fácil. Sí, bueno, si ves los casos paradigmáticos nacionales, Altos Hornos, Odebrecht, estafa maestra, hay privados y públicos. O sea, estamos hablando de un contubernio que excede la clase política, incluso en este caso, Cecilia, de los trailers o en el caso de la venta de medicinas. Digamos que el reto del sistema es enseñarnos toda la trama, porque de pronto nos quedamos, aquí está el caso de Yolanda Salomé, que es quien está imputada, pero uno después piensa, ¿de verdad Yolanda hacía todas estas contrataciones sola, sin la venia de sus superiores? Ese es, digamos, también un reto para que la sociedad no lo vea como simulación o el viejo chivo expiatorio, ¿no? Totalmente, y hay muchas situaciones de base que, por ejemplo, ayer platicábamos con el Comité de Participación Social, tuvimos una reunión conjunta, el observatorio y ellos, de que muchas cosas, por más que el sistema trabaje bien, mientras ciertas legislaciones, ciertos aspectos desde fondo no se corrijan, o sea, por ejemplo, bueno, ahorita está oía también, ahora que venía la cuestión de villas panamericanas y todo lo que implica los negocios inmobiliarios, que allí está la gran corrupción muchas veces, no digo que este sea el caso. Totalmente. Pero muchas veces ahí es donde ya no es la corrupción de darle un billete a la gente de tránsito, que es corrupción, o dar así sino que muchas veces la gran corrupción está precisamente en estos contratos millonarios, en donde mientras las leyes no hablen de delitos urbanísticos contra el medio ambiente, este tipo de cosas que no que es patrimonio público, Cecilia, sí, y ¿no? que no está legislado. Entonces, en un momento dado, por más sistema anticorrupción, por más lo que sea, es legal. Entonces, al toparte con que finalmente aquello es legal, porque está en la ley, ahora siempre hemos dicho, lo legal no quiere decir ni que sea justo, ni que esté bien, ni ético, ni todo esto. Entonces hay cosas como esa, que todavía hay legislaciones que la verdad, muchas veces los diputados que a veces los miden por el número de iniciativas, sí meten muchas iniciativas, pero algunas de fondo verdaderamente importantes para preservar eso que tú dices, el patrimonio de todos los habitantes, como es hasta, pues, no atentar contra el medio ambiente, no están en las leyes. Entonces, desde ahí parte algo del problema. Porque la definición más básica de corrupción es precisamente eso, desviar lo público hacia intereses privados, ¿no? Totalmente. Es la esencia de un caso de corrupción. De hecho, bueno, hemos ido conjuntando una serie de definiciones o de aspectos que toca la corrupción y hemos llegado a decir, bueno, disponer de puestos, desde ahí, presupuestos, decisiones o políticas públicas para beneficio privado es corrupción. Porque lo mismo, otro tema en el que se ha insistido mucho y bueno, ya está
planteado otra vez, porque lo hemos planteado muchas veces en la reforma 2.0 Sí, al sistema, el decir las designaciones públicas, el meter a personas a puestos importantes sin una verdadera oposición entre personas aptas, tanto personalmente, por su ética, por su probidad, como por sus capacidades técnicas. Entonces, encontrar personas o que no están capacitadas para el puesto que desarrollan o que fueron puestas ahí porque pues es una cuota del PRI, del partido, PAN, claro, del MC, de quien sea, o sea, cuotas de partido o de poderes fácticos, que es algo todavía, vamos, entre muchas personas del gobierno como que creen que esa es la forma. O sea, ni siquiera se lo han cuestionado. No sé si que ese nacieron, cambio de crecieron paradigma, y todo. ¿no? Bueno, tú a llegar al puesto para poner a los tuyos, A ¿no? los Para tuyos. eso es el poder. 2 minutos me quedan, Cecilia. ¿Eres optimista con las nuevas reformas? Es decir, que le den mayor eficacia al sistema. ¿Y si crees que todas estas mesas de diálogo han dado fruto? Pues mira, todavía no sabemos, o sea, si todo lo que se habló y se propuso en las mesas, estas últimas que hubo con motivo de decir el sistema estatal anticorrupción requiere mayores ajustes a nivel legislativo, si todo lo que se propuso pasa, yo creo que sí mejora bastante. O sea, todavía es como, vengo un poco del mundo de la academia y les digo, es un poco como el currículum, ¿verdad? Es algo vivo, es algo que constantemente se tiene que estar revisando y puede ser que cambios que se hagan hoy o mañana, pues para el año que entra tengan que volverse a atender, a ver si están funcionando, si no, si eso es lo mejor o hay que hacer algún cambio al respecto. Pero si todo lo que se propuso pasa, mejoraríamos bastante. Y ya nomás para también no quedarme con esto en el tintero, otra parte importantísima que la verdad yo lo he descubierto, hace 2, 3 años ni sabía lo que eran los órganos internos de control y qué hacían. Las contralorías de todas las dependencias públicas, de los municipios, hay muchos municipios que no tienen, o sea, no hay un control interno y el argumento siempre es no hay presupuesto, entonces les digo, bueno, tiene que presupuestarse con estrategia y hay cosas que si ahorita se invierte, porque no es gasto, más en controles internos que tengan un presupuesto suficiente, pero también a las personas capacitadas con una buena trayectoria en el sentido de capaz para hacer ciertas cosas, mientras no haya órganos internos de control de todas las dependencias públicas y municipios especialmente, pues también desde ahí empiezan los problemas y muchas veces ni siquiera con una intención clara de corrupción, sino simplemente por falta de control, por desorden. Bueno, Guadalajara ya avanzó, ahí tiene Enrique Aldana y Zapopan acaba de elegir a Marcos Cervera. Sí, pero hace 6, 7 meses Zapopan estaba en un lugar bajísimo en esta categoría. Pero creo que al menos ya en zona metropolitana ahí se van dando pasos para tener órganos internos de control autónomos. Así es. Falta el resto de la zona metropolitana, Falta mucho y entidades públicas, dependencias que dependen del Ejecutivo y municipios. De los 125 municipios se puede pensar, porque ni siquiera a veces contestan. Nosotros mandamos una petición a todos los ayuntamientos y pues nada más contestó como el 30% y de ese 30% la mitad no tienen órgano interno de control. Entonces, por desorden simplemente, por falta de control. Desde lo más básico. Entonces, hay un presupuesto. Ahorita es la etapa de los presupuestos a nivel general. No solo obra pública, también hay que negociar para tener espacios y filtros que eviten la corrupción. Cecilia Díaz, gracias y felicidades por la labor, porque aparte lo hacen sin lana, sin nada, desinteresadamente, entonces, bueno, pues... Sí, incluso, pues, a veces nos equivocamos, tuvimos un error en este informe, dijimos que a la auditoría podía hacer auditorías de evolución patrimonial, ya nos dijeron, no le tocan por alguna Contraloría, razón, ¿no? Les tocan a las contralorías, precisamente, y pues bueno, se hace el mejor esfuerzo. Todos aprendemos en este proceso. Gracias, Cecilia. No, gracias a ti y gracias al auditorio. Vamos al corte y hablamos con Patricia Martínez de las Vías Panamericanas. Nueve de la mañana con 41 minutos. El tema del día es el Bajío, las Vías Panamericanas, y está en la línea telefónica Patricia
Martínez. Ella es coordinadora general estratégica de gestión del territorio en el gobierno de Jalisco. Patricia, muy buenos días. Enrique, muy buenos días. Explícanos un poquito lo que se presentó ayer, Patricia, en específico esta declaración de zona de recuperación ambiental. Claro, con mucho gusto. El día de ayer se publicó un decreto, el gobernador es quien tiene esta atribución para establecerlo, donde se declara como zona de recuperación ambiental del Bajío a una superficie de 980 hectáreas, que prácticamente están ubicadas en el municipio de Zapopan. El objetivo de este decreto, de esta declaratoria, es poder asegurar la protección y rehabilitación de los ecosistemas que nos permitan poder manejar adecuadamente la infiltración de agua, recarga de los acuíferos, pero sobre todo quisiera destacar un dato que me parece muy importante. De esas 980 hectáreas del polígono, hoy día 315 ya están urbanizadas y 665 aún no lo están. Esas 665 equivalen al 68% del polígono, sobre el cual uno de los puntos muy importantes de esta declaratoria es que no se permitirán más construcciones. Creo que lo más relevante de este decreto es que hay ahora un mecanismo, hay una figura legal que nos da una protección para la zona del Bajío. Ahora, Patricia, si el plan parcial, por ejemplo, el municipio de Zapopan, permite que se construya más, ¿no podría ser también un riesgo que a pesar del decreto, digamos, el plan parcial siga sin adaptarse? Es el siguiente paso que tendrá que dar el municipio, la adecuación de sus instrumentos de planeación. De cualquier forma, en este decreto también se establece que en tanto estos instrumentos no se actualizan, el decreto tendrá que observarse para la emisión de cualquier tipo de autorización. Y también otra cosa que quisiera destacar de este decreto es que parte de su fundamentación jurídica y técnica está en lo que establece el Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano, el POTMET. Desde ahí ya estamos hablando de que son suelos de conservación y como tal tienen criterios específicos para saber qué es lo que se puede y lo que no se puede en esta zona que se está declarando como recuperación ambiental. Es decir, en este momento el decreto está por encima de lo que permite el plan parcial de Zapopan, mientras no se adapte el instrumento. En este momento el decreto tiene que ser observado a la hora de emitir permisos. A ver, ¿se va a poder hacer vivienda en las 16 hectáreas de las villas, ¿no? De las villas panamericanas? Lo que creo que es conveniente también aclarar es que hay una zona que ya está urbanizada y como tal ya se generaron derechos y sobre eso, en todo caso, la ruta, o mejor dicho, ese yo lo definiría más bien como un tema que está en otra cancha, ¿no? Lo que estamos asegurando con este decreto es la protección de todas esas zonas que no se han urbanizado. Las 665, ¿no? Las 665, sí. O sea, nosotros tenemos que partir de reconocer que en esa zona no solamente, están las villas construidas, está también un estadio, hay más viviendas, hay equipamiento como son escuelas, y tenemos que partir de reconocer estos usos que ya en su momento alguien los autorizó para armonizar en conjunto estas 980 hectáreas y ver, definimos en este decreto y en su programa de manejo cuál es la forma en la que se tiene que seguir cuidando, preservando los servicios ambientales de esta zona. ¿Y no es posible, Patricia, que ante la edificación de departamentos en las villas panamericanas, alguien en un futuro, en 10, 15, 20 años, diga, le dieron derechos a esta persona de habitabilidad, ahora dénmelos a mí? A ver, yo creo que los recursos legales siempre estarán ahí presentes. Lo importante es que existe un mecanismo de protección y durante años no lo había tenido el Bajío. La Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente ya prevé una figura como tal, las zonas de recuperación ambiental, y hoy esto creo que es uno de los grandes avances, el dejar un mecanismo de defensa tanto jurídica como técnica para el territorio. En el caso de la franja más pegada al bosque de la primavera, ¿entra en la misma zona de protección?
Sí, por supuesto. Está como una zona de transición y sí, es la parte que está más cercana al bosque. En las hectáreas, Patricia, del bosque de la Primavera, ¿sabemos cuántas descargas habría? ¿Qué impacto? Porque he escuchado que incluso podría tener el mismo impacto que tiene el estadio de fútbol que está en la zona. ¿Tenemos conocimiento sobre el impacto ambiental que tendría un desarrollo así en las villas? ¿Te refieres sobre el impacto que tendrían las villas? Si mañana las villas son departamentos, que supongo que serán cientos de ellos. Yo creo que eso todavía es un paso que nosotros no podemos determinar y en su momento pues también tendrá que ser municipio de Zapopan a la hora en la que revise los siguientes pasos, como es el tema de la habitabilidad, ¿no? Lo que establece este decreto es todas aquellas medidas que se tienen que considerar para poder conservar parte de estos aportes ambientales, como la adecuada infiltración de agua, por ejemplo, seguir permitiendo las recargas del acuífero. Entonces, pues hasta el momento, ahora que Zapopan entre con el tema de la habitabilidad, pues ahí también podrá establecer sus medidas. Que son las medidas de mitigación famosas. Exactamente, ya es un tema que queda en casa del municipio. Y en el caso del permiso, Patricia, decía ayer el gobernador que ya no se necesita pedir ningún tipo de permiso. Es decir, ¿ya se pueden habitar? Hago un recuento, sí. Más bien aclarando todo esto que también ayer el gobernador decía. Desde el 2009 se emitió el primer dictamen de uso de suelo en el que ya les daban el uso para edificar un desarrollo habitacional plurifamiliar vertical de H1, ¿no? Mínima. H1, exactamente, ¿no? Sí. Un H1. Posteriormente les dieron también, en ese momento la Secretaría de Medio Ambiente para Desarrollo Sustentable, la CEMADES, les dio una autorización en materia de impacto ambiental. Después hay también un dictamen de parte del Procurador de Desarrollo Urbano en ese momento, en el que también emitió una opinión favorable sobre la construcción de este complejo de las villas. En el mismo 2009, a finales de diciembre, se emite la licencia de urbanización, después la licencia de construcción. Luego hay de nuevo otro dictamen que refrenda el uso de suelo como H1, pero además le incrementa el comercial y servicios, el hotelero, el de equipamiento, y autorizan un cambio de proyecto en junio de 2011. Es decir, hay una serie de permisos y de licencias que se emitieron desde el año 2009 y desde el año 2011 que generaron derechos sobre esa construcción. ¿Qué es el trámite que ahora está pendiente? La habitabilidad, y eso queda en manos del municipio de Zapopan. En cancha del municipio. Para despedirte, Patricia, tú has sido una activista en materia de desarrollo urbano, medio ambiente, ecología. ¿Te parece que esta es una solución adecuada para la zona del Bajío? Yo creo que es importante y es responsabilidad como funcionario público también considerar todos los elementos que hay en un escenario tan complejo como es el caso del Bajío, donde las villas forman parte y no podemos obviar lo que pasa jurídicamente. Y ante eso necesitamos encontrar las mejores soluciones técnicas. Hoy día creo que es un gran paso este decreto donde se establece ninguna construcción más. ¿Por qué? Porque hasta antes de este decreto seguíamos ante un escenario vulnerable en el que podría darse cualquier otra construcción de este tipo. Hoy el decreto nos establece un límite y, como mencionaba hace un momento, es ya un referente para poder tener argumentos de un manejo adecuado del territorio en lo que respecta a estas 980 hectáreas. Solo para terminar, el número de personas que habiten las ahora villas, eso lo va a definir Zapopan. El número de habitantes tendrá que revisarse una vez que soliciten ante Zapopan el certificado de habitabilidad. Sí, es un tema que pasa por el municipio. Allá, sí. Patricia Martínez, gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Muy buenos días. 9:50 al corte y leemos tus mensajes. Escucha. 9:54. Gracias por todos tus comentarios. 0035. Muy buen día, Enrique. Estoy seguro de que si hoy se da permiso de habitabilidad en la Villa Panamericana, después seguramente habrá quien diga por qué ellos sí, a nosotros no, con algún nuevo proyecto que surja. Así como lo dijo tu invitada hace un momento, que los fraccionamientos que ya están
porque ellos sí y uno nuevo no. Pues sí, es que ese es el riesgo, ¿no? Me decían que se tienen que hacer adecuaciones en los planes parciales, en muchas cosas, pero sí. ¿Cuántas historias trágicas urbanas comenzaron así? Con que alguien llegó, se le dio un permiso, nada más para él o para ella, y después nos damos cuenta que pues, las invasiones son tremendas. Pasó en la zona sur de Zapopan, en Tlajomulco, en Guadalajara. Yo creo que tiene que haber un debate serio, porque siempre hay un juez que está ávido de otorgar ese tipo de habitabilidades, de hacer negocio, corrupción. Es un asunto serio, no es un asunto menor. Ignacio Hernández, buen día. Tucen, esto de las villas es un arma de doble filo. Soy consultor ambiental, maestro en ciencias de la UDG, y créeme que hay obra que mitiguen los impactos de la zona. Y sí, otros fraccionadores verán la forma legal de seguir urbanizando. Te comento que el plan parcial contempla una avenida que conecte el Technology Park con el Bajío pegado a la Primavera, y ahí está muy cerca, Ignacio, de la parte de la franja esta que, digamos, de amortiguamiento antes de llegar a la Primavera. Sí, yo creo que es un asunto que tiene que analizar el gobierno del estado a fondo, y que se tiene que tomar una decisión pensando más en el interés público que en el interés de los inversionistas. Gracias, Alma Rosa, por escribirnos. Nos dice Rodolfo García: yo creo que todos los fraccionamientos y viviendas regulares e irregulares construidas a las faldas y sobre la Primavera afectan a los mantos acuíferos. Nosotros no, pero el Bajío sí. Saludos, gracias, Rodolfo. Francisco Guerrero: buenos días para todos los del equipo de la estación de radio. Sobre las villas, no deben ser destruidas, están como el aeropuerto. Lo que deben pensar es que deben ser sustentables para no afectar el medio ambiente. Lo decíamos el otro día, y creo que es importante pues iniciar una conversación, porque a veces el debate parece atrapado entre dos posturas, entre o se derriban o se construye vivienda. Yo creo que hay grises, líneas intermedias. Incluso me comentaba un ambientalista hace unos minutos, me dice, se puede derrumbar una y mantener otra y que de negocio. Es decir, hay alternativas de todo tipo. Hay también la posibilidad de mudar oficinas que tienen bajo impacto o menor impacto ecológico. Yo creo que un debate social amplio nos podría ayudar a que existiera esa definición, aunque el convenio marco sobre el que se está trabajando ya da como un hecho avanzar hacia un modelo de vivienda como lo aprueban los planes parciales, que es nivel H1. Juan Carlos Campos dice: buen día, dile a Ceci que la información la solicita a través de solicitudes de información y por ley de transparencia. En 8 días le contestan, y si no, que ponga un recurso de revisión al ITEI. Gracias. Nosotros le comentamos a Cecilia Díaz, que se quejaba de que no le daban alguna información. Buen día, excelente invitada, Enrique. Gracias, César. Nos dice Javier Pesado: Enrique, buen día, un placer siempre escucharte, siempre tan objetivo y veraz. Me siento totalmente defraudado con AMLO. Dice que ahorró miles de millones de pesos y no hay congruencia. Como dice, no hay para medicina, para infraestructura, desarrollo y los temas que ustedes han desgastado. Pero sí hay estadios de béisbol, Tren Maya, refinería a pagar, indemnizaciones. Bueno, pues sí. Ahora sí que yo creo que el objetivo del gobierno no es ahorrar. El objetivo del gobierno es cumplir mejor con los derechos de la ciudadanía. Se ahorra para eso, ¿no? Entonces creo que ahí en muchas ocasiones el objetivo se vuelve ahorrar, cuando el objetivo tiene que ser dar mejores servicios a la ciudadanía. Luis Daniel: creo que debes responsabilizar a Emilio González Márquez por las villas. Sé que es obligatorio para sus estaciones o spots, pero me tiene harto, no es por presumir, pues sí es tiempo que tiene que salir. Y sobre el caso de Emilio González, lo hemos responsabilizado desde el primer día. César Velázquez: pues los que están a cargo del Contralor, todo en un mes dicen una cosa y para la otra ya dicen otra, y así quieren que confíen en ellos, pues chistes. Volvamos lo mismo, son implicados y ya no pasó nada y ningún juez ha sido juzgado. Buen día, otro cuento más. Muchos comentarios. La zona del Bajío no debería declararse con vocación agrícola, ya que el uso de nitratos y pesticidas terminarían por contaminar los mantos freáticos. Gracias por tu comentario. Sí, más bien de reserva ambiental, coincido. José Quintero: es curioso que en el paso de vías panamericanas el gobernador no critique el actuar del TAE, cuando siempre lo tacha de corrupto. Como siempre, doble discurso. Pues bueno, hay muchísimas opiniones sobre el asunto de las villas panamericanas, un tema estratégico para la ciudad que espero que se llegue a una solución, donde el cuidado del medio ambiente sea fundamental y existan consensos entre las partes. Mañana, mesa de análisis, analizaremos los temas de la semana con periodistas para que nos acompañes a partir de las 9 de la mañana aquí en Cara a Cara.
Soy Enrique Tucen y hasta mañana, que ya será jueves.